Shalom. Llegamos al Zohar Vayeshev y vamos a hablar del alma en el crisol del dolor y la promesa. Algo hermoso vamos a aprender en esta porción cortica, pero deja bastante aprendizaje. Vayeshev. Entonces el tema central de esta porción es el descenso del alma a través del dolor. Escucha bien, a través del dolor, de la traición y la injusticia, como parte necesaria del proceso de refinamiento y cumplimiento de la promesa interior. Estás escuchando, el dolor, la traición, la injusticia son partes necesarias del proceso de refinamiento. Cuando no tenemos conciencia de ello, sufrimos. Cuando tenemos conciencia, aunque nos duele, sabemos que son etapas necesarias en nuestro proceso de desarrollo y vamos a llegar a decir, como dijo el Cristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque todo ese proceso nos ha purificado y nos lleva a despertar el amor que hay en nosotros. Y además todo ese proceso, todas esas situaciones caóticas y lo que vemos que los demás hacen hacia nosotros es con el propósito que se cumpla lo que debemos hacer: brillar, irradiar luz. Entonces José o Joseph, como símbolo del alma justa, dice la escritura que comienza su viaje hacia Egipto, y esto representa el descenso del alma al exilio, y es allí donde se forja su verdadera grandeza. En el exilio es cuando nos hacemos grandes, en las pruebas es cuando nos hacemos grandes. Yo no soy un maestro de Cábala que te va a decir que para que te vaya bien visualices esto, que para que te vaya bien repite esto. No, yo soy de los maestros de Cábala que te dicen que para que crezcas primeramente debes padecer, porque no hay luz si no hay rendición del ego, no hay abundancia si no hay rendición del ego. Entonces el texto bíblico dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era hijo de su vejez, y le hizo una túnica de colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Aquí aprendemos una gran lección también los padres: no preferir a ninguno, porque los otros hermanos van a tomar represalias contra el amado. Eso le pasó a Joseph, aunque todo hace parte de un plan. Todo está divinamente orquestado para que el propósito en cada uno de nosotros se cumpla. El Zohar nos dice que Joseph representa el fundamento, Yesod. Yesod es la conectividad, Yesod es la capacidad de otorgar. Y por eso dice el Zohar que a Joseph se le llama el Tzadik, el justo. Y dice el Zohar que así como el mundo no puede sostenerse sin el justo, cuando hablamos que el mundo no se sostiene sin el justo, no estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de esa capacidad de otorgamiento que hay en cada uno de nosotros. Y así como el mundo no se sostiene sin el justo, el alma no puede ascender sin pasar por el crisol del justo sufriente. El alma necesita padecer. Dice el Nuevo Testamento que el Cristo, siendo hijo, por medio del dolor aprendió obediencia. Entonces, eso es. Si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo, pero si muere, dará mucho fruto. Los sueños de Joseph son chispas del mundo superior que deben bajar para ser
reveladas. En Mateo encontramos, Mateo 26, 3, 4, encontramos un pasaje que se refleja en la historia de Joseph. Dice Mateo que entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron y consultaron para prender con engaño a Jesús y matarle. Entonces Cristo también, como prototipo de alma justa, Cristo como alma justa, también fue vendido, traicionado por sus hermanos y entregado al sufrimiento como etapa necesaria de redención. También era un plan perfecto. El Zohar nos enseña que Joseph no solo es un joven con sueños proféticos, sino un alma que porta el código de redención. El Tzadik representa el canal puro entre los mundos superiores y el mundo material. Yesod representa el canal entre lo superior y lo inferior. Y para que se pueda dar eso, Yesod debe estar pura, debe estar corregida. Cuando el alma, como Joseph, es lanzada a una fosa o vendida como esclava, parece, entre comillas, que ha sido olvidada. Parece a los ojos naturales: qué vida tan dura, qué vida tan cruel. Dios se olvidó de mí. Dios, ten piedad de mí. Y no nos damos cuenta que en realidad esa persona está siendo preparada para reinar. Mira cómo cambia todo, mira cómo cambia la perspectiva. La túnica de colores representa la luz multiforme que el alma recibe antes de su descenso. Pero esa luz aún no ha sido integrada. Por eso debe atravesar las pruebas. El alma debe integrar la luz y por eso debe pasar por el rechazo, por la soledad, por la injusticia. Y todo esto con el propósito de purificar y manifestar esa luz en forma consciente. ¿Cómo aplicamos psicológica, emocional y espiritualmente todo esto? Entonces, esa parashá representa la etapa del alma en que comenzamos a experimentar las heridas profundas, como el rechazo, como el abandono, como la traición. También nos enseña esta parashá que experimentamos esas heridas profundas, especialmente cuando sentimos que hemos sido, aquí viene la trampita, ¿no? Nos sentimos elegidos para algo más grande. Entonces nuestro ego dice, pero si yo estoy para algo grande, ¿por qué me rechazan? ¿Por qué me traicionan? Entonces esas circunstancias vienen para que nuestro ego también sea molido. En esa etapa nuestras visiones son incomprendidas, nuestro propósito es incomprendido, incluso por quienes más nos aman. Ese es el dolor de los que tienen visión, de los soñadores. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Que el sufrimiento no siempre es castigo, sino preparación. Tenlo bien presente. Cuando venga momentos de dolor, más bien di, me estoy preparando para algo mayor. Ser lanzado al pozo es muchas veces el umbral de una nueva conciencia. Nos enseña esta porción a perdonar, a confiar en el proceso, a saber que incluso en el exilio hay propósito, a saber que incluso cuando estamos en lo más profundo del lodo, allí hay un propósito que debemos saber. ¿Cómo afecta mi sombra en todo este proceso? Entonces, la sombra del ego puede surgir cuando creemos que la túnica de colores nos hace superiores, lo que decía ahorita. Ay, pero si yo tengo esta visión, pero es que yo voy a traer dinero a la casa porque el propósito mío es muy grande. Allí surge la sombra. Pero también se manifiesta en las demás personas, en este caso en los hermanos de Joseph. Se manifiesta como envidia,
como juicio, rechazo hacia la luz ajena. El juicio es típico de esta generación dual, de esta dimensión dual. Entonces, reconocer esa sombra nos permite sanar relaciones. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando entendemos que todo ese rechazo, que todo ese dolor hace parte de un propósito y de un plan superior, entonces sanamos nuestras relaciones y aprendemos a amar la luz del otro. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Pregunta para cerrar: ¿a qué parte de mí mismo he lanzado al pozo por miedo o celos? Ejercicio: visualiza una túnica de colores envolviéndote. Siente cómo cada color representa un don y pregúntate: ¿qué parte de mi alma aún no he honrado? Repite esta frase: la luz de Joseph, la luz del justo. Bendiciones. Un abrazo.